Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hay personas que lo pasan muy mal cuando pierden su relación de pareja, un familiar o una amistad. A veces detrás de esa pérdida hay un miedo atroz a la soledad. A veces sentimos esa incapacidad de salir adelante sin esa compañía o apoyo que acabamos de perder, y eso es lo que nos hace sufrir. Este miedo nos puede llevar a tener también una serie de comportamientos poco saludables que hoy queremos analizar. Mercé, ¿qué emociones entran en juego, además del miedo ya comentado, cuando nos sentimos solos? Y por otra parte, ¿a qué tipo de comportamientos nos pueden llevar estas emociones y, en definitiva, esta situación? Bueno, muchas cosas ahí, ¿no? que comentar. Hablabas de miedo, yo diría también como tristeza y esa Ajá, sensación de abandono, ¿no? así Porque en el es. fondo estamos hablando de personas que en realidad no es que no quieran, no es que tengan miedo a la soledad, sino que buscan compañía para no quedarse con ellas mismas, ¿no? Que esto es lo que realmente más nos asusta reconocer, ese miedo atroz a quedarte contigo, podríamos decir. Como decías, esta mezcla de miedo que tú apuntabas, de tristeza, esa especie de angustia, ese temor a quedarte contigo y que llegue, a mí hay algo que muchas veces muchas personas me han dicho, que llegue el silencio, ¿no? ¿Qué Ajá, pasa en el silencio? así Pues es. que el silencio habla, ¿no? El silencio habla y te cuenta cosas de ti, ¿no? Claro, ahora estaba pensando, depende de lo que te diga el silencio, pues te gusta más estar solo o menos estar solo. Y a ver, la verdad es que a todo el mundo le gusta estar en buena compañía. Hay gente a la que le gusta más estar sola, le gusta estar sola a ratos, pero nadie quiere estar solo siempre. Lo que pasa es que estas personas, como tú decías, tienen tanto miedo a encontrarse a solas con ellas mismas, un miedo que a veces no quieren reconocer, que acaban haciendo a veces incluso, si me permites la expresión, barbaridades para estar acompañadas, ¿no? Para ser atendidas, para ser amadas, y lo que hacen es generar relaciones de dependencia muchas veces, ¿no? ¿Y cómo las forman? Bueno, pues no tratándose bien a ellas mismas, es decir, poniéndose ellas al final de la cola, no expresando sus necesidades, no escuchándose, no atendiéndose, atendiendo a los demás. ¿Para qué? Pues para que los demás crean que les necesitan y no les abandonen, porque en el fondo aquí yo hablaba del abandono, yo estaba hablando de que seguramente a muchas personas a las que les da miedo la soledad, hablo de la soledad de esta forma, Ujú. no aquello. Hay veces que todos tenemos miedo y no nos apetece estar solos un rato, pero hay personas que tienen un miedo patológico, podríamos decir, a la soledad y que hacen lo que sea para no estar solas. Probablemente estas personas tienen una herida de abandono. Muchas veces hemos hablado de las heridas emocionales. Y la persona que tiene herida de abandono no se prioriza a los demás porque su finalidad es no quedarse sola y que no la vuelvan a abandonar. Y para que no la abandonen, pues se convierten en personas a la carta. Esa persona que hace lo que tú necesitas que haga para que, aunque tú no quieras estar con ella, digas, bueno, pero es que si ya hace todo lo que yo quiero, ¿no? Pues claro, ahí se genera una relación tóxica, ¿no? Una relación que no es saludable para ninguna de las dos personas, ¿no? Aunque al principio quien más sufre es la persona más dependiente. Ya sé que todo esto suena mal, esto de generar relaciones dependientes, hacer que te necesiten para que luego te tengan que dar las gracias, para que luego si se apartan de ti les puedas hacer ese chantaje emocional y hacerles sentir culpables, porque al final va de esto. Sé que suena muy mal, pero no quiero decir que a todo el mundo que ahora que nos esté viendo y que se sienta así lo haga, y que lo haga consciente, porque lo que pasa es que no hacemos eso consciente, y lo que estamos intentando, lo que están intentando estas personas es generar vínculos para después poder sacar en cara si no se está cumpliendo. ¿Qué pasa? Que entonces sale la rabia, ¿no? Y entonces ya tenemos otra emoción, ¿no? Hablábamos del miedo, hablábamos de la tristeza, hablábamos de esa especie de ansiedad. Son personas pues que acostumbran como a
como hacer mucho de madre, ¿no? De las demás personas, ¿sabéis? Aquello de la mamá, el niño que necesita mamá y entonces no se va nunca, ¿no? De estar cerca de su madre, de casa de su madre. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y son personas que al final se enfadan mucho y entonces viene esa frase de, con lo mucho que me he sacrificado yo por ti, con lo mucho que he hecho yo por ti y ahora no haces esto, ¿no? Y es como para llegar a ese momento, para tener como esa especie de seguro. ¿Eso significa que todas las personas que en algún momento tienen miedo a estar solas son así? No, todos tenemos miedo en algún momento. Tú apuntabas algunas situaciones en las que de repente te sientes sola o te sientes solo. De hecho, yo he leído algún estudio por ahí que dicen que la soledad mata. Se habla mucho de esto, sobre todo relacionado con las personas mayores que se encuentran solas. Seguramente porque las personas que se sienten solas tienden a ocuparse menos de ellas, a pensar menos en ellas, a no tenerse en cuenta, esa sensación de tristeza les lleva a dejarse, pero la soledad bien entendida, la soledad cuando decides escuchar ese silencio que yo apuntaba y estar por ti, es un aprendizaje duro pero maravilloso e imprescindible como parte de un proceso de autoconocimiento y de aprender a quererte, ¿no? Y no se trata ni de sentirte mísero, ni de sentirse insignificante, ni sentirte prescindible, ni de esa sensación que decimos a veces que, bueno, es que si me voy, soy tan insignificante, mi vida tiene tan poco sentido que si me voy nadie se entera, ¿no? Que eso es lo que nos asusta mucho. Al final se trata de estar cómodo contigo, aprender a observar qué sientes en esos momentos, observarte a ti, esas emociones, ver, como siempre decimos, esas creencias y tener en cuenta tus necesidades, aprovechar para estar contigo y ser tu mejor amiga y tu mejor amigo, ¿no? Podríamos decir y tener en cuenta lo que tú quieres. Es un momento que de forma muy dura a veces y forma muy abrupta la vida te pone delante para que disfrutes de tu compañía. Vamos, que es un reto, ¿no? Podríamos decir. Aunque sé que suena muy mal, pero al final es que está ahí y tampoco podemos evitarlo, ¿no? Por tanto, habrá que sentirlo si se nos ponen delante y la vida nos lo pone en bandeja. Así es, Mercè. Habrá que afrontarlo de cara, que es la mejor manera de hacerlo, porque a medida que nos vamos de alguna forma escondiendo, el miedo se hace más grande, ¿no? Entonces, pues sin duda es un reto y sin duda recomendamos pues afrontar, ¿no?, la situación. Y vamos a ver qué dice la psicología, Juan Pedro, sobre este tema de la soledad y las emociones y comportamientos asociadas a esta sensación. Muy bien, pues bueno, como has dicho tú, es una sensación y lo ha explicado muy bien Mercè, ¿no? Y yo quería aclarar que como sensación, emoción, sentimiento, ¿no?, que tiene esas dimensiones, ¿no?, esa parte de pensar, esa parte de sentir, ¿no?, esa sensación que como todas son buenas, ¿eh? O sea, que no estamos aquí denostando de alguna manera la soledad, ¿no? Esa sensación está bien para tenerla pues un rato, ¿no?, y te está dando una información. Siempre decimos las emociones y estos sentimientos te dan información sobre ti, sobre cómo estás viviendo esto. Entonces, otra cosa es que te quedes a vivir y te construyas, como dice Mercè, el chalet y te quedes ya para siempre a vivir ahí. Ahí está el problema, ¿no? Claro. Entonces, a ver, la soledad pues no es estar solo desde un punto de vista objetivo o físico, sino que podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. Uh-huh. Entonces, esto significa que la soledad es un estado mental, que está asociado, pues, como decía Mercè, ¿no?, a sentimientos de tristeza, ¿no?, de vacío, de incomprensión, ¿no?, también de que nadie me comprende, ¿no?, o de desconexión social. Uh-huh. Sobre todo yo creo que se siente, ¿no?, está como desconectado, ¿no?, de los demás, de la sociedad, ¿no?, como ajeno, o ajena. Y eso nos puede llevar pues a esas emociones de ansiedad, angustia también. Y entonces, bueno, pues estamos en una espiral también, ¿no?, de emociones, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tal como explicamos muchas veces, ¿no?, las emociones predisponen a un comportamiento, que es, bueno, como decía también Mercè, ¿no?, pues puedes cuidarte menos o incluso atacar, reprochar, ¿no?, en el sentido de criticar a alguien, ¿no?, por lo que yo he hecho por ti y ahora nadie me hace caso.
Entonces, yo creo aquí también habría que hacer una reflexión. Si nadie quiere estar contigo, también pregúntate qué parte de responsabilidad tienes tú. Que siempre solo echarle la culpa a los demás es muy cómodo, ¿no? También. Pero si nadie quiere estar con nosotros, hombre, pues habrá que echar un vistazo también. Y sin auto machacarnos, sin fustigarnos, Pero, Exacto. oye, a ver qué puedo hacer yo de manera diferente. A lo mejor si siempre me estoy quejando, pues igual, pues claro, es que a la gente no le gusta estar con alguien que siempre se está quejando, por ejemplo, me lo invento, Por ejemplo. es un ejemplo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, si sentimos tristeza, podemos tender a aislarnos, a reflexionar nuestra pérdida, no paralizarnos, ya dejar de hacer otras actividades. Entonces, bueno, pues también hay que ver el contexto, ¿no? Que siempre olvidamos el contexto, las circunstancias. Oye, es que a lo mejor hemos tenido muchas situaciones en las que, bueno, pues se han dado pérdidas, ¿no? De relaciones, que decías, ¿no? De personas queridas o incluso de trabajo, ¿no? Compañeros de trabajo también, Sí. ¿no? Entonces podríamos decir, por tanto, que la soledad es una sensación de distanciamiento emocional, ¿no? Con las personas que nosotros en algún momento nos hemos sentido cercanos, ¿no? Familias, compañeros, amigos. Sí, entonces si la intensidad emocional es elevada, es como, ¿no? Me gusta decir que las emociones son como las balas, ¿no? No es la emoción en sí, no es la bala en sí lo peligroso, sino la velocidad que llevan, ¿no? Pues la Exacto. emoción es la intensidad que lleva, también sería la frecuencia y la duración, ¿no? Entonces, claro, si hay mucha intensidad emocional, nos atrapa, nos mete en ese zulo mental que decimos, ¿no? Que nos mete a tener mayor rumiación, ¿no? Esos pensamientos ahí recurrentes, circulares, improductivos, ¿no? Que nos hunden todavía más en la emoción y nos meten en un círculo vicioso. Y entonces, si no nos damos cuenta, pues caemos en eso que llamamos de la profecía autocumplida, ¿no? Que, bueno, pues empezamos a criticar, a reprochar, a quejarnos y entonces pues hacemos que la gente todavía no quiera estar con nosotros, por ejemplo, o aislarnos nosotros mismos también. Y entonces se produce todavía más ese sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final nos lleva a emprender acciones que, por ejemplo, nos podrían llevar a conocer gente, por ejemplo, salir, hacer alguna actividad, ir al gimnasio o alguna actividad que te guste a ti y conocer a otras personas que a lo mejor, bueno, pues si no con las que tú te relacionabas ya no te puedes relacionar, igual puedes conocer otras, ¿no? Que puedan tener pues gustos similares a ti. Y no debemos olvidar, mucho cuidado con esa conexión mente-cuerpo, que no es conexión, que es lo mismo, y que nos llevaría al debilitamiento del sistema inmunológico y por lo tanto al aumentar el riesgo de contraer enfermedades, ¿no? De hecho hay estudios que vinculan, ¿no? Me decía Mercé que la soledad mata, pues hay estudios que vinculan el sentimiento de soledad a la diabetes, por ejemplo, a la artritis, el Alzheimer, porque bueno, pues van debilitando nuestro sistema inmunológico y generando pues estas sustancias, ¿no? que inflaman los tejidos y que al final pues deteriora, ¿no? El cuerpo. Entonces, bueno, la psicología positiva tiene evidencia cada vez más de que el apoyo social es fundamental, el apoyo social real y percibido y que, bueno, pues es un factor que nos ayuda a vivir pues con más tranquilidad, ¿no? Mayor bienestar y también mayor longevidad, vivimos más tiempo si tenemos una buena red de apoyo social. Pero claro, esto hay que trabajarlo también, somos corresponsables. Si queremos tener una red de apoyo social hay que salir también y relacionarse con gente, ¿no? Y hablar con otras personas que a lo mejor tienen tus propios gustos pero que no las conoces, ¿no? Entonces eso es fundamental, involucrarse en actividades que te gusten, no que te disgusten, que te gusten, pero que te ayudan a conocer a otras personas. Y no solo quedarte ahí enrocado en la queja de que los que yo conozco no vienen, ¿no? O no me hablan. Entonces, bueno, pues también es importante revisar el significado, la interpretación que le damos a la soledad, porque muchas veces eso la ponemos ahí como el demonio, ¿no? Pero Así bueno, es. también a veces es bueno, ¿no? Estar solo, ¿no? También es interesante a veces. El otro día escuchaba a alguien que decía, cuando quiero estar solo, me gusta estar solo, y cuando quiero estar solo siempre viene alguien y lo estropea. Y bueno, pues también hay gente que le gusta estar solo porque es bueno de vez en cuando, ¿no? Y entonces, bueno, pues habría que revisar nuestro sistema de creencias, esquemas mentales de cómo nos vemos a nosotros, a los demás, al mundo. Y eso, pues bueno, en esa revisión
ahí tú nos seguro, David, que nos puedes ayudar. Pues exactamente, Juan Pedro, vamos a ello. Vamos entonces a analizar las creencias y en especial de una persona que siente mucho miedo a la soledad, que puede que tenga esta creencia, ¿no? Si me quedo solo o sola, no podré seguir adelante con mi vida. O lo que es lo mismo, necesito a los demás para vivir. Sí que es cierto que suena un poco extremo, pero en realidad observa como si operamos a través de estas creencias ante la posibilidad de perder la compañía de la pareja, de un familiar, de una amistad o de un compañero de trabajo importante para nosotros, vamos a sentir un miedo intenso. Esa intensidad viene dada porque tal vez vemos amenazada nuestra supervivencia o al menos nuestro bienestar. Es decir, que hemos asociado de alguna forma la compañía con el hecho de gozar de un mayor bienestar e incluso en casos más extremos con tener más posibilidades de sobrevivir. La pregunta es, ¿eso es cierto? Seguro que conoces a personas que disfrutan mucho de la soledad y que de hecho incluso rechazan la compañía de otras personas. ¿Significa eso que tienen algún problema? Bueno, pues no necesariamente. Habría que estudiar caso por caso, pero tal vez simplemente no tienen la creencia de que necesiten a nadie para sobrevivir y ni tan siquiera para mejorar su bienestar personal. Su creencia podría ser: no necesito la compañía de nadie para sobrevivir o para sentirme bien. Entonces, el sufrir la soledad o no depende de cuántas personas tengas a tu alrededor, sino en realidad de tu sistema de creencias, de tus creencias. La pregunta es, entonces, ¿cómo cambiamos esas creencias? Bueno, pues ya hemos comentado muchas veces aquí en Conversaciones Emocionales que no es una tarea sencilla, porque es como un gesto mental individual que solo puedes hacer tú y que nadie te puede enseñar. Lo que sí que vemos es que hay personas que llegan a cambiar esta creencia cuando se han visto forzados, por ejemplo, a vivir una experiencia de soledad durante un tiempo más o menos prolongado y se han dado cuenta de que no es tan terrible como les parecía. Exponerse a la soledad puede funcionar bien para algunas personas, para otras no, pero sí que es cierto que en todo caso nos va a ayudar a tener nuevas perspectivas que nos ayuden pues precisamente a ver las cosas de otra forma, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el que no quiere sentirse solo o sola bajo ningún concepto, si ocurre esta situación de poder perder parte de tu entorno personal o incluso laboral, ¿no? Si eres una persona pues que trabaja con más gente, pues estás un poco condenado a sufrir, ¿no? Porque no vas a aceptar esa situación y por lo tanto eso inevitablemente te va a llevar al sufrimiento. Hay otra creencia que nos puede aportar paz, que es la siguiente: en realidad nunca estoy solo porque siento que la vida me sostiene. Es decir, que han pasado muchas cosas en mi vida, algunas en compañía y otras con menos apoyo tal vez, pero al final la vida me ha sostenido porque me ha traído los recursos y las experiencias necesarias para llegar donde estoy precisamente hoy. Tal vez, eso me hace pensar que tal vez el problema no sea la soledad, sino la sensación de poder controlar si estoy solo o yo, es decir, si está 100% en mi mano el hecho de que yo pueda estar solo. En este caso la creencia sería: la soledad depende de cómo uno trata a los demás. Es decir, si estoy solo es porque he hecho algo mal, ¿no? Yo podría interpretar esto a partir de esta creencia, que si estoy solo es que yo he hecho algo mal. Pero eso no tiene por qué ser siempre así. En algunos casos sí, evidentemente. Como decía antes muy bien Juan Pedro, pues si es una persona que se está todo el día quejando, o todo el día criticando, o todo el día escuchando sin ninguna empatía por los demás y solo queriendo hablar él o ella, pues evidentemente es probable que se acabe quedando solo. Pero a veces puede ser que no. Puede ser que simplemente la vida te ha traído esa experiencia que tú debías vivir, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que tú has hecho con tu entorno. Aquí podríamos ver otra creencia. La soledad es una experiencia de aprendizaje que no depende de lo que tú hayas hecho con las personas de tu entorno. O vamos a decir que no solo depende de lo que tú hayas hecho con las personas de tu entorno. La pregunta es, ¿qué sientes al escuchar esta última creencia? A mí, en concreto, me da una sensación de certeza y de paz. Evidentemente es una opinión personal, individual, pero si a ti te da paz, pues seguramente significa que es una creencia que te puede ayudar y pues en tus manos está el hecho de que la vayas
aceptando como posibilidad, ¿no? Primero es verla, luego aceptarla como posibilidad, y si uno siente que le funciona, pues de forma casi inconsciente la va integrando en su vida. Bien, pues llegados a este punto, en este análisis de creencias, vamos a ir terminando ya con el capítulo y vamos con las últimas ideas. Mercé, Juan Pedro. Ahora, escuchándote, David, estaba pensando en la de relaciones, tanto laborales como personales, Sí. que aguantamos para no estar solos, y los solos que ya nos sentimos en estas relaciones, que si lo analizas muy bien, a veces estar con alguien pues que no quiere estar contigo, o poniéndome en la piel de estas personas que tienen que sacrificarse, ¿no? O eso creen, evidentemente, para que la otra persona les haga caso y esté con ellos, me parece de una soledad rotunda, ¿no? Pero eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que en realidad ya estamos solos, pero como ante el mundo parece que no, pues nos vamos aguantando y lo vamos sosteniendo bien, ¿no? Porque ahí hay alguien, aunque sea, perdón, aunque sea rollo trozo de carne que he traído a mi lado para demostrar que hay alguien que me quiere y que está por mí, ¿no? Para llevar a las cenas, por ejemplo, ¿no? Es lo que estaba pensando. Bueno, no hay nada de malo en querer estar con gente, es muy sano socializar, y el problema básicamente es acabar mendigando amor, compañía, y dejándonos de lado y dejando nuestras necesidades pues para no estar solos, pensar en lo que quiere el otro y no lo que queremos nosotros para que no nos deje y no nos abandone, ¿no? Que al fin y al cabo es eso. Yo antes ya comentaba, y ha dicho también tú y Juan Pedro, habéis dicho que es un trabajo de autoconocimiento, que la vida te está poniendo en bandeja en esta situación. Y yo siempre he pensado, fijaos, que cuando has aprendido a estar solo es cuando ya no corres peligro de volver a estar mal acompañado nunca, primero porque estás contigo, y luego porque estás con las personas con las que realmente quieres estar y no temes decir no por temor a que no venga alguien y te quedes ahí sin nadie, ¿no? O sea, dices que sí a quien es que sí porque realmente conectas, y dices que no a quien es que no. Por tanto, ahí hay un regalo, ¿no? Como siempre dice Juan Pedro, hay un regalo oculto. Primero es, me he encontrado a mí, y luego he encontrado a personas que realmente quieren estar conmigo y no necesito estar haciendo de asistente para que me quieran y dándoselo todo constantemente. Correcto, sí, eso es una trampa porque al final genera, como bien decías, esas relaciones de dependencia, y eso suele acabar mal, ¿no? Porque al final se usa a veces ese chantaje emocional, ¿no? Con lo que yo te he dado, todo eso es ciertamente complicado. Bien, pues Juan Pedro, terminamos con una última idea. Sí, pues insistir un poco en esto, ¿no? Que es fundamental entrenar cuando estamos bien, porque entrenar todo esto de revisar las creencias y nuestras emociones, cuando uno tiene mucha intensidad emocional, la verdad es que es complicado, ¿no? No se puede. Entonces, cuando estemos bien, oye, entrena y revisa tu sistema de creencias. Yo creo que es bueno revisar cómo nos vemos a nosotros, al mundo y a los demás, sobre todo a nosotros, por aquello de que igual nuestro autoconcepto y nuestra autoestima pues hay que ajustarla. Me gusta, el otro día escuchaba tener un buen ajuste de la autoestima, y la verdad es que me gusta mucho esa expresión, ¿no? Tener una autoestima ajustada, no, ni por defecto ni por exceso, que nos puede llevar pues eso, a esas dependencias o a esas ir pues atacando siempre y criticando a la gente. Entonces siempre ahí cuando hay un síntoma, tanto si hay dependencia como si hay ataques y ir, como decimos, de sobrado, ¿no? Por la vida, hay un desajuste en la autoestima. Y entonces, bueno, pues esto es el desarrollo de la inteligencia emocional también, que es imprescindible pues ir trabajando poco a poco, ¿no? Así es, Juan Pedro, pues desde aquí todos ya sabéis que recomendamos ese desarrollo, ¿no? De la inteligencia emocional, y nos puede ayudar, sobre todo a vivir todas estas situaciones que vamos comentando en cada capítulo, pues con menor sufrimiento, ¿no? Que no suframos tanto, que al final, pues yo creo que si ahondamos en ese trabajo de autoconocimiento, pues nos sentiremos mejor, ¿no? Trabajamos en favor de ese bienestar personal y crecimiento personal también. Fantástico, pues gracias Juan Pedro también por compartir, ¿no? Al final es una compartición, y nos dejamos y terminamos, dejamos el capítulo con un último titular, que es el siguiente: la soledad no te puede dañar si confías en que la vida te sostiene. Así que dejamos ahí esa frase y ya vamos terminando. Para terminar, decir
algunas cosas. Lo primero, que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts. Ahí nos encontraréis todos los capítulos y podéis seguirnos en estas plataformas, al mismo tiempo que también tenemos presencia tanto en Facebook como en Instagram, y también tenemos un canal, el canal de Telegram, en el cual pues anunciamos en primicia todas las publicaciones nuevas que vamos haciendo y también algunos eventos que vamos a ir haciendo a lo largo del año y en el que estáis más que invitados, así que si queréis tener una cercanía, un poco de trato más cercano con nosotros, pues nos podéis seguir también aquí en este canal de Telegram. Dejamos todos los enlaces de todas estas plataformas en la descripción del capítulo. También decir que vamos a hacer unos cambios en cuanto a la frecuencia de los capítulos. De momento, hace ya mucho tiempo, de hecho pronto vamos a cumplir 4 años, que estamos haciendo los capítulos cada semana, cada miércoles en concreto, y vamos a reducir un poco la frecuencia. Vamos a dejar reposar un poquito cada capítulo para que lo podáis digerir mejor, y nosotros pues también vamos a aflojar un poco ese ritmo, que creo que también de vez en cuando es conveniente, es sano de hecho. Podríamos hacer un capítulo de esto también, y vamos a emitir los capítulos cada semana, pero una semana será capítulo como el que estáis escuchando viendo ahora, que estamos los 3, y la otra semana, el siguiente miércoles, pues habrá un capítulo individual que hará o bien Mercé, o bien Juan Pedro, o bien yo mismo, y que también, pues evidentemente, vamos a seguir aportando valor. Por último, decir que vamos a recomendar un capítulo, como siempre comentamos, un capítulo relacionado con el tema de hoy. Hoy era muy fácil y es el capítulo 118, en el cual hablábamos de cómo gestionar emocionalmente la soledad. Justamente este tema en una versión más extendida, más improvisada también, en el cual pues era como un debate entre los 3 y que os invitamos también a ver si os interesa este tema. Para los de YouTube lo dejamos por aquí, y para los de las plataformas de podcast lo podéis buscar, que es el número 118. Sin más, nos despedimos, hasta el próximo vídeo, el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.